por estar hoy en este taller. Bueno, transmitiros que yo no estoy muy acostumbrada a este tipo de comunicación, así que bueno, espero que salga bien y que los nervios no me pasen una mala jugada. Bueno, comentar que bueno, ya el hecho de que os intereséis por estar en este tipo de charlas, bueno, pues también demuestra, ¿no?, el agradeceros vuestro tiempo, porque es verdad que todos tenéis hijos que enseguida estarán ya por casa o mil cosas que hacer, y bueno, dedicar un ratito de vuestro tiempo a este tipo de talleres y de charlas, pues denota por lo menos la capacidad, ¿no?, de esfuerzo y de querer mejorar aún más en vuestra comunicación con las familias y en vuestro día a día con vuestros hijos. Seguro que muchas de las cosas que os voy a contar esta tarde pues os suene o las conozcáis o las hayáis leído en algún momento. Y bueno, pues mi intención en este caso sobre todo es compartir con vosotros información que considero que puede ser útil, o que por lo menos a nosotros a nivel también de escuela nos suele ser útil a la hora de trabajar con nuestros peques. Y bueno, he intentado, dentro de que es un tema muy amplio, porque al final la comunicación está relacionada con un montón de cosas a la vez, bueno, pues he intentado estructurar un poco el tema de manera que los puntos que vaya a contaros os puedan servir por lo menos para que los podáis incluso poner en marcha en cuanto termine esto. Deciros que, bueno, como os ha comentado Salome, si os parece luego todas las preguntas con total libertad, y además, bueno, somos poquitos y a mí me gusta sobre todo esa cercanía, entonces, bueno, más que una ponencia como tal, porque a ese nivel creo que todavía no llego, pero sí un encuentro, ¿no?, entre personas que al final nos interesa mejorar la educación, sea desde el ámbito educativo o desde el ámbito familiar. Es un buen momento para poder conversar y para poder entre todos también, bueno, pues contarnos nuestras propias situaciones o nuestras propias vivencias, ¿vale? Bueno, pues no sé, Salome, ¿te parece ya comparto pantalla para que... ¿Sí? Sí, perfecto. Pues voy a ello. Tardará un pelín, ¿vale? Porque esto va despacito. Ya está. Perfecto. Vale. Bueno, lo tengo aquí más o menos preparado. Voy a ampliar esto para que se vea mejor. Y allá voy. Bueno, pues como bien dice el título, cómo crear una comunicación positiva en la familia. Al final todos nos comunicamos de una manera o de otra, somos personas sociales y bueno, pues nuestra intención siempre es comunicativa. La diferencia quizás está en ese punto, en esa palabra que habla de comunicación positiva, ¿no? Bueno, pues en este caso me gustaría empezar un poco comentando qué es la comunicación, ¿no? Es una palabra muy amplia, muy compleja y a la vez algo que todos en algún momento dominamos o llevamos a cabo en nuestro día a día, ¿no? Bueno, es la capacidad de relacionarnos entre nosotros. Al final, pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos continuamente relacionándonos. Ahora, con toda la situación que nos ha tocado vivir, se han buscado incluso alternativas como esta que estamos llevando a cabo ahora mismo, que es una comunicación online, pero al final no deja de ser también comunicación. Es verdad que nos tenemos que ir readaptando a los nuevos tiempos o incluso adaptándonos a situaciones que a lo mejor no estábamos acostumbrados a hacer. Y bueno, pues al final lo bueno que tiene es que el ser humano tiene también esa habilidad de poder decir, venga, pues ahora hay que buscar otra alternativa, pero al fin y al cabo, pues necesitamos, ¿no?, esa relación con los otros y esa manera de comunicarnos con los demás. ¿Qué ocurre? Pues que la comunicación, digamos entre comillas, es un arma de doble filo. Puede ser la causa de muchos de nuestros éxitos. Al final, el tener una buena comunicación con otra persona, conseguir que nuestro mensaje llegue al otro, puede ser un logro, puede darnos una recompensa enorme, y sin embargo también puede ser justo todo lo contrario. Esa falta de comunicación o una comunicación que no acaba de llegar como es debido a la otra persona, nos puede también traer muchos problemas. Y al final esto es algo que todos en algún momento hemos vivido o que nos pasa a lo largo del día, ¿no?
¿Cuántas veces nos ha ocurrido que salimos a lo mejor en un momento dado del trabajo ese día con la sensación desagradable de creo que no me he expresado bien, creo que mi intención era contar esto y no ha llegado como yo quería, o en casa, ¿no? Con vuestros hijos y con vuestras hijas al final, ¿no? Estoy todo el día a la guerra, estoy todo el día luchando y es que por más que digo las cosas es que no me entienden, ¿no? Y al final eso genera mucha frustración. Relaciones de pareja, relaciones con nuestros hijos, relaciones con nuestros amigos, relaciones en el entorno laboral. Entonces, es importante también pues, focalizar mucho nuestras energías en conseguir que esta comunicación al final llegue de una forma sana y equilibrada, ¿no? La comunicación está directamente relacionada al final con comprender y gestionar las emociones. Y este campo, que ahora está muy de moda y llevamos ya varios años dándole bastante importancia, incluso ya por fin se empieza a escuchar en los colegios, por fin empezamos a darle valor y por fin empezamos a entender que hay más mundo aparte de las matemáticas, que también son importantes, por supuesto, y es este mundo emocional, ¿no? Al final nos movemos también a través de las emociones, estamos demostrando continuamente con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestra gesticulación, con cómo nos hemos levantado, ¿no? en un momento dado durante el día. Y al final esta gestión emocional está muy vinculada a la comunicación con los otros, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha podido ocurrir que tenemos un mal día y que todas las personas que pasan por nuestro lado sienten la sensación de hoy no nos vamos a acercar mucho, que no está la cosa para bollos, no para bollos, ¿no? Al final estamos transmitiendo continuamente cómo nos sentimos, cómo estamos, aunque no lo digamos, incluso aunque no nos conozcan, ¿no? Entonces, bueno, pues al final este tema tan amplio como es la comunicación se reduce básicamente a comprender y a gestionar las emociones tanto de uno mismo como de los demás. No me voy a centrar mucho en este punto porque sé que además hace no mucho una compañera mía dio un taller también sobre el tema de gestión emocional, pero bueno, un poco vincularlo, ¿no? A que no es una cuestión solo de te llego, cuento algo, suelto un diálogo y me voy y ya está, sino que va mucho más allá, ¿no? A lo largo de la historia todos hemos conocido o conocemos o hemos aprendido, hemos estudiado sobre grandes oradores, ¿no? Oradores de todo tipo, oradores que de una manera o de otra, por cómo se han comunicado con los demás, han impactado tanto y han transmitido tanto su lenguaje, o sea, su lenguaje, no, perdonad, su discurso y lo que querían transmitir, que ha llegado verdaderamente a esas personas. Conocemos personas pues, de la historia como Hitler, que no es precisamente un ejemplo positivo, pero efectivamente consiguió que una parte de la población le creyera y que luchara por él. Y al final todo se redujo a cómo él transmitía sus ideales, cómo él transmitía sus valores, nos gusten o no, ¿no? Hay otros grandes oradores de la historia que, bueno, bajo mi punto de vista, mucho más positivos. Y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto que os estoy contando. Seguro que os sonará. Vale. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Vale. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Bueno, podríamos seguir viéndolo. A mí me encanta ver este tipo de documentales porque también bueno, te hacen reflexionar, ¿no? Un poco sobre muchas cosas. En este caso, he querido proponeros este pequeño fragmento del discurso que dio Martin Luther King sobre un sueño que tenía, ¿no? Y cómo está una ciudad entera abarrotada de gente aplaudiendo todas sus palabras, cómo él lo cuenta, cómo gesticula, cómo se le ve la cara, esa expresión, ¿no? Al final es eso, ¿no? Es yo creo en lo que estoy diciendo, confío plenamente en ello y voy a por todas. Al final eso va a quedar y sobre todo va a quedar porque como lo transmito con emoción y lo transmito con pasión, al final la persona a la que va dirigido ese canal, o sea, esa comunicación, lo va a recibir de esa manera. Por lo tanto, va a calar de una forma mucho más profunda que cuando contamos algo que realmente o no estamos preparados para contarlo, o no es el momento adecuado, o no creo en ello. Al final eso influye mucho y esto está muy vinculado, una vez más, a lo que os comentaba al principio, sobre cómo con la relación de la comunicación en cuanto a comprender y gestionar las emociones, ¿no? Y al final, cuando estamos en nuestro vínculo más cercano, con vuestros hijos, con vuestros maridos, con vuestras mujeres, son las personas que creemos o que considero, ¿no?, que son las más importantes de vuestra vida, con lo cual al final esa implicación emocional es mayor y es muy importante tener en cuenta cuando nos estamos dirigiendo a ellos, cuidar mucho ese lenguaje, cuidar mucho esa comunicación, ¿vale? Obviamente a lo largo del día hay 1000 cosas que hacer y no somos perfectos y habrá momentos en los que, bueno, pues sigamos metiendo la pata y sigamos haciendo cosas que luego digas, pues, esto lo podía haber dicho de otra manera o esto me podía haber callado, que a veces el silencio también es importante. Bueno, no pasa nada, ¿no? Lo bueno de todo esto es que siempre podemos mejorar, siempre podemos reflexionar sobre algo y eso hace también que crezcamos y que vayamos avanzando paso a paso. Bueno, continuando con este tema, quería un poco compartir con vosotros la reflexión de, bueno, siempre estamos, ¿no? Todo el mundo se queja de la comunicación que recibe, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones es que no me han entendido, es que no paro de repetir las cosas, es que lo digo una y otra vez y o yo no me explico bien, o no me entiende la gente, o nos pasa, ¿no? Y siempre estamos pensando que el problema es que los demás no nos escuchan, cuando a lo mejor la reflexión tiene que ser justo la contraria, ¿no? A lo mejor es que yo no he sabido comunicar la información que quiero correctamente. Puede haber muchas barreras, puede haber muchas limitaciones en ese canal, ¿no?, de comunicación que hagan que eso que yo quiero que llegue a la otra persona, pues al final no acabe llegando. Entonces, en vez de pensar que no me entiende la gente o que no acaban de comprenderlo, ¿por qué no pensamos que los que no sabemos explicarnos en ese momento o no hemos sabido llegar a la otra persona hemos sido nosotros, ¿no? Un poco darle esa vuelta a la tortilla y hacer un poco autorreflexión, ¿no? Hay muchas maneras de comunicarnos. Desde el momento en el que estamos delante de los demás, nos estamos comunicando. Expresamos muchas cosas: nerviosismo, miedo, alegría, tristeza, sueño, no sé, todas las emociones básicas que conocemos las vamos a transmitir en cualquier caso, inconscientemente, involuntariamente y sin darnos cuenta muchas veces y sin siquiera decirlo, ¿no? Es importante que el poder de la palabra, que en este caso es lo que nos diferencia del resto de los animales, la podamos utilizar para que no se malinterpreten a veces las cosas, porque muchas veces también lo que nos ocurre es que en un momento dado contamos cosas y estamos transmitiendo otra muy diferente. A veces, gracias a ese poder de la palabra,
hace que esa persona no piense que yo estoy mirándole mal o no piense que es que no me ha hablado y por eso está enfadado conmigo. A veces, muchas veces lo que nos ocurre también es que percibimos cosas, no sabemos muy bien cómo manejar esa información, lo estamos percibiendo y nos cuesta definirlo, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que la mayoría de la información que nosotros trasladamos a los demás se hace de forma involuntaria. No la podemos controlar y eso está ahí, ¿vale? Tenemos que contar con ello y eso es así y no pasa nada porque nos pasa a todos. Esto es lo bueno, ¿no? Que nos pasa a todos. Hay varios tipos de comunicación. Yo me voy a centrar ahora en comentar brevemente dos. En este caso podemos contar con que hay una comunicación consciente e inconsciente. Obviamente la consciente será la que controlamos, la que somos capaces de saber por qué la estamos emitiendo y lo hacemos a propósito. Luego estaría la comunicación inconsciente, que está más relacionada con esas cosas que nos salen y no podemos evitar y no podemos controlar. Ejemplos de comunicación consciente verbal, pues tan sencillo como la palabra, ¿vale? Un discurso, un diálogo, algo que tú te has preparado o que piensas antes de hablar, ¿no? Cuando decimos piensa antes de hablar, párate, reflexiona y ahora di lo que quieres decir. Esa sería la parte consciente verbal y que, bueno, influye mucho también a la hora de comunicarnos con los otros. Comunicación consciente no verbal, es decir, que yo de forma voluntaria, en un momento dado, decido no decir algo. Me callo, respiro, bien porque creo que no es el momento adecuado de hablar, bien porque me lo tengo que pensar un poco antes de decirlo, y lo estamos haciendo a propósito, ¿vale? Esto es muy importante también porque es una manera también de trabajar, en este caso con los más pequeños, esa parte que todavía no tienen del todo desarrollada neurológicamente, que es la capacidad de controlar o de autocontrol de los impulsos, ¿no? Y eso es algo que, bueno, se va aprendiendo con el tiempo y sobre todo se va organizando de una forma cerebral a lo largo de los años, ¿vale? Cuando somos adultos, pues obviamente si lo hemos trabajado bien, pues somos capaces de controlar una mal palabra, no decirla, respirar antes de hablar, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hay que ir trabajando en este caso con vuestros hijos, para que vayan sabiendo cómo tienen que ir actuando en distintas situaciones que se le van a dar a lo largo de su vida. Luego tenemos la comunicación inconsciente y verbal. Pues por ejemplo, cuando uno está nervioso, extremadamente nervioso, no lo puede controlar y pues los nervios le pasan una mala jugada. En un momento dado te quedas bloqueado y no eres capaz de producir bien una palabra, por ejemplo. Sí que la estás diciendo, pero la dices al revés, te comes letras, tartamudeas. Bueno, son una serie de acciones a nivel lingüístico que te pasan, que no puedes controlar y que forma parte de esta parte inconsciente en cuanto al canal de comunicación. Otro ejemplo de comunicación inconsciente, no verbal en este caso, pues por ejemplo, pues igual, ¿no? Cuando estamos nerviosos o cuando algo nos ha producido algo pues, como vergüenza o una sensación extraña, que nos ruborizamos, te salen coloretes, dices, me he puesto rojo de repente, ¿no? Me han entrado unos calores. Eso es algo que no podemos controlar, que es algo inconsciente y que nuestro cuerpo está transmitiendo en ese momento una comunicación también. Estamos diciéndole al otro cómo nos sentimos, sin siquiera tener que utilizar las palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería un poco el reflejo de ciertos aspectos relacionados con la comunicación que podemos tener en cuenta cuando estamos dialogando y comunicándonos con el resto. Bueno, se me olvida comentaros que sería bueno también en un momento dado, según os voy contando, si queréis ir anotando, por ejemplo, cosas que os pasan por la cabeza o autorreflexiones. Ah, pues mira, yo esto lo hago mucho. O a mí esto se me da muy bien. Fíjate qué guay porque esto lo voy a seguir poniendo en práctica porque en esto yo soy bueno, ¿no? Entonces, está bien también que hagáis reflexión no solo de lo negativo, que es a lo que tendemos normalmente los seres humanos, sino a cosas que también hacemos bien y que nos tenemos también que alabar en un momento dado, ¿no? Bueno, al hilo de lo que os comentaba anteriormente, bueno, veis que
hay una imagen que a mí me hizo mucha gracia y creo que es muy gráfica, y me gustaría que por un breve momento anotéis, o bien por escrito o bien en vuestra cabeza, qué os transmite esa imagen que vemos ahí, ¿no? Está claro que es un actor de cine mudo y que está haciendo algo, ¿no? Nos está contando algo, nos está contando una historia. Mínimo nos está contando qué le pasa en ese momento. Puede ser actuación, puede ser realidad, pero algo nos está contando, ¿no? ¿Qué os transmite esta persona? Bueno, nuestros mensajes suelen ser muy complejos, ¿vale? Una parte importante de los mensajes que trasladamos a los demás, que trasladamos a nuestros hijos, que trasladamos a nuestras parejas, a nuestros amigos, a las personas de nuestro alrededor, lo estamos trasladando de manera corporal, ¿vale? Los gestos, el tono de voz, este tipo de lenguaje corporal es perceptible para cualquier persona que hay en el planeta, ¿vale? Da igual que pertenezcan a nuestro entorno social más cercano, da igual que estén en la otra parte del mundo, da igual incluso que no hayan salido nunca de un pequeño pueblo, de una tribu, ¿vale? Todos los seres humanos perciben el lenguaje corporal de los demás. Es algo innato, es algo que no tenemos que aprender, ¿vale? Es algo que nos sale de forma innata. Esto está relacionado directamente con los estudios que hay sobre las 6 emociones básicas, no sé un poco si los conocéis. Hay 6 emociones básicas que son aquellas emociones que todo ser humano, independientemente del entorno en el que viva o haya nacido, las tenemos ya de serie, forman parte de nuestro ADN, ¿vale? Estas emociones, que son el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, el enfado, la sorpresa, son las 6 emociones básicas que cuando nos ocurre algo transmitimos. Y no hace falta ni decirlo. Somos capaces de ver a una persona por la calle que no hemos visto jamás en la vida y con solo mirar un poquito y observar podemos pensar si esa persona está alegre, si esa persona está triste, si esa persona va con miedo, ¿vale? Simplemente con fijarnos un poquito somos capaces de hacerlo. ¿Por qué reconocemos eso en los demás? Porque de forma innata también nacemos con empatía. Aunque es verdad, también es científicamente comprobado que los seres humanos nacen con la empatía súper desarrollada y a lo largo del tiempo la vamos perdiendo a no ser que se trabaje, ¿no? Pero al final está ahí, ¿no? Yo soy capaz de reconocer en otro algo que a mí me ha pasado alguna vez, porque yo lo he vivido y como yo lo he vivido, soy capaz de ver en el otro esa parte, ¿no? Entonces, dentro de todo de esta complejidad, somos capaces de recibir y procesar esa información a través de los sentidos. Directamente nuestro cerebro empieza a trabajar, empieza a reconocer muy rápidamente lo que le está pasando a la otra persona y yo directamente, como ser humano, proceso esa información y ya le estoy dando una palabra dentro de mi cerebro. Esa persona tiene miedo, esa persona está triste, a esa persona le ha pasado algo, seguro. Y ya, sin más decir, pues la gente que tenemos alrededor y que conocemos más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos llegado a casa y en cuanto vuestros hijos han entrado por la puerta has dicho, uy, hoy ha tenido algo, hoy le ha pasado algo seguro en el colegio, hoy qué contento viene hoy, alguna alegría se ha llevado, ¿no? Y a lo mejor todavía no ha dicho nada, solamente por la forma que ha tenido de entrar por la puerta o cómo le veis saliendo por la puerta del colegio, ¿sois capaces de reconocer, más o menos percibir cómo se encuentran en ese momento vuestros hijos, ¿no? Y esto es un poder que tenemos impresionante, que podemos manejar y que nos puede servir de herramienta para poder tener una comunicación con nuestros hijos súper fluida. Entonces vamos a aprovecharla, ¿no? Hay una investigación de Albert Merjavian, un apellido un poco que me cuesta cada vez que la repito, intento decirlo bien. Bueno, pues que hizo una investigación en distintas zonas del mundo y llegó a esa conclusión, ¿no? Que casi el 87% aproximadamente de lo que emitimos en nuestra comunicación está relacionado con el lenguaje corporal. Y un porcentaje muy chiquitito tiene relación con las palabras.
Las palabras son muy importantes porque al final es lo que hace que nosotros seamos capaces de posicionarnos en un momento dado o de poder poner una narrativa a nuestros sentimientos, poder explicar a otro algo que necesitamos contar, ¿no? Las palabras no se nos pueden olvidar, están ahí y son fundamentales, es una herramienta poderosísima. Pero si detrás de esas palabras la gesticulación, el lenguaje corporal no va acompañado, lo que le va a quedar a la persona a la que estamos transmitiendo el mensaje no son las palabras, siempre va a ser el lenguaje corporal. Por mucho que yo quiera decir, uy, pues es que me encanta lo que llevas y a lo mejor me está pareciendo horrible, ¿vale? Si yo al final estoy transmitiendo realmente lo que siento, no va a llegar ese mensaje bien, ¿no? O cuántas veces nos han preguntado nuestras parejas, ¿estás bien? Sí, 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 estoy perfecta. Y a lo mejor tienes un día horrible, has tenido un día horrible, no quieres hablar de ello, dices que sí, pero no es verdad. No cala, o sea, no cuela, ¿no? Esto es como que no me lo creo, que te conozco y sé que no estás bien. Al final, por mucho que yo te diga, estoy bien, estoy bien, estoy bien, si mi lenguaje corporal no acompaña esas palabras, no sirve de nada. Entonces, ojo también, muchísimo cuidado cuando nos estamos comunicando, en este caso con nuestros hijos e hijas, qué les estamos trasladando, qué les estamos proyectando, cómo nos estamos dirigiendo a ellos, cuál es nuestra postura a la hora de dialogar con ellos, ¿vale? De qué manera queremos que nos entiendan. Si yo realmente lo que quiero es que mi hijo confíe en mí y me cuente lo que le pasa, mi postura tiene que ser una postura donde él vea que hay una apertura, estoy a su altura. Si son chiquitines es muy bueno, por ejemplo, agacharse y ponerse a su misma altura físicamente. Intentar evitar posturas de que estéis cerrados. ¿Por qué? Porque al final, por mucho que tú le digas, hijo, cuéntame, ¿qué te ocurre? O dime qué te ha pasado. O cómo, si yo te estoy preguntando eso, pero a la vez mi proyección corporal es toda la contraria, es estoy encerrado en banda, no quiero que me cuentes nada o lo que me vas a contar yo ya lo sé y no me hace falta que me lo digas, él lo va a percibir, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante que tengamos mucho cuidado cuando vamos a tratar temas que son importantes de verdad y son delicados, que estemos muy pendientes de cómo estamos trasladando esta información al otro. En este caso, pues en la familia a los más vulnerables, que son en este caso los niños, ¿no? Bueno, y claro, había comentado que el lenguaje corporal es fundamental para, para comunicarnos con los otros, ¿no? A mí, por ejemplo, se lo decía a Salomé hace un rato, que quizás me iba a costar un poco este tipo de taller porque no os puedo ver. Y bueno, al final tengo la suerte de poder ver un poquito a Salomé y más o menos sé por dónde va la cosa, si está llegando un poco el mensaje o está siendo un poquillo interesante, pero es verdad que hay una barrera y la barrera está aquí, ¿no? Ahora mismo yo no puedo ver vuestras caras, ahora mismo ni siquiera sé quiénes sois porque físicamente no os he puesto un poco, ¿no?, en situación y bueno, pues al final esa barrera a mí me cuesta, ¿no? Y quizás en otra situación donde os puedo ver a todos, estamos en el mismo espacio, donde podemos tener más cercanía, pues probablemente mi enfoque en el taller sería muy distinto, seguro, y probablemente mi manera de comunicaros ahora mismo sería distinta, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta este tipo de cosas y lo que os decía antes, ¿no? Las circunstancias pues son las que son. Es verdad que en este caso hay una herramienta que son las palabras que pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y al final el poder del lenguaje, el poder que nos da el lenguaje entre los seres humanos, es lo que hace que nos construyamos como personas. Desde chiquitines, ese poder del lenguaje construye nuestra identidad. Luego os voy a explicar un poquito más por qué quiero detenerme en este punto, que para mí es fundamental y es clave para solucionar muchas situaciones conflictivas o muchos problemas de relación que a veces surgen en casa entre los hijos y los padres y las madres, o incluso en el propio colegio en un momento dado entre iguales, ¿no? Y me quedo con una frase:
Si cuidas las palabras, el lenguaje cuidará de ti. Es decir, si yo cuido lo que estoy contando y cuido lo que te estoy diciendo y cómo te lo estoy diciendo, al final también te estoy cuidando a ti. Y eso va a volver de nuevo, ¿no? Si tú cuidas el mensaje cuando se lo transmites a tus hijos, si tú les transmites ese cariño, esa paciencia, esa calma, ese te estoy escuchando, ese estoy ahí, lo vas a recibir a cambio, tarde o temprano, porque los niños al final muchas veces les infravaloramos, ¿no? Pensamos que no se han enterado, no saben ni lo que le he dicho. Y eso no es verdad. Hay varios documentales por ahí que si queréis entrar en YouTube seguro que habéis visto alguno, donde muchas veces preguntan a niños pequeños, ¿qué opinión tienes de tus padres? ¿Cómo son tus padres? Y alucinaríais con la cantidad de cosas que dicen y que los padres ni se hubieran imaginado que sus hijos contaran esas cosas, muchas maravillosas, sobre sus padres. Y dicen, ¿se ha dado cuenta de esto? Pero si es un mico, si es muy pequeño, ¿cómo puede ser? Pues es súper importante cuidar ese lenguaje que al final también está educando a lo que quiero yo que luego mi hijo se convierta en un futuro o cómo quiero yo que se relacione después, ¿no? Ahí fuera. Lo que nosotros estemos proyectando en él desde chiquitín va a proyectar luego él en otros, ¿no? Entonces, la pregunta realmente sería, ¿qué quiero yo que aprenda mi hijo para que cuando salga ahí fuera sepa defenderse en ese mundo, sepa tener unas buenas relaciones con los demás, que sea capaz de poner límites en un momento dado y saber decir que no, que sea capaz de tener una buena estima y tenga la habilidad o la valentía de atreverse a hacer cosas que le van a abrir puertas después. Si quiero que mi hijo el día de mañana o simplemente en un futuro no lejano, en el día a día, ¿no? Sea capaz de resolver conflictos con los demás sin acabar mal, o sea capaz de tener amigos sin pensar en este es tal o este es cual, sino bueno, crearse un buen vínculo de referencia, ¿no? Al final nos importa mucho pues a la gente con la que se van a rodear, sobre todo cuando ya empiezan a ser un poquito más mayores. Con lo cual, eso es clave también para que él sea capaz de aprender qué es lo que quiere en su vida y qué no es lo que quiere. Y eso se lo enseñamos desde pequeños, desde que nacen, simplemente con nuestro comportamiento hacia ellos. Si ellos están acostumbrados a un comportamiento donde no cabe la libertad de poder explicarse, de donde no cabe la capacidad de equivocarse y de poder decirlo, donde no cabe la capacidad de vaya a ocurrir nada, si él tiene todas esas vivencias y esa experiencia, lo va a trasladar en su día a día. Sin embargo, si él está acostumbrado a moverse en un entorno donde el lenguaje o la comunicación que ha recibido es negativa o es muy pequeña, así se va a relacionar después con los demás. Y al final, pues yo creo que el objetivo de todos los padres y todas las madres es que mi hijo sea capaz de valerse por sí mismo el día de mañana, que sea feliz, ¿no? Al final yo creo que todos los padres y todas las madres queréis lo mismo para vuestros hijos, ¿no? Que nos vamos a equivocar, seguro, no pasa nada. Lo bueno de todo esto es que siempre se puede seguir, ¿no? Avanzando, reflexionar y poner el foco de atención en qué hago bien para mantenerlo y qué puedo cambiar porque no me está funcionando, ¿no? Bueno, os voy a tener un pequeño vídeo, no nos vamos a detener demasiado, pero sí que, bueno, para escuchar a Luis Castellanos, experto en comunicación, algo que para mí, cuando estuve buscando información y soy un poco adicta a charlas de estas de BBVA que hablan de cosas relacionadas con la educación, con las relaciones, con la inteligencia emocional. Si no lo conocéis, pues os invito a que en algún momento los podáis echar un ojo. Nos habla sobre el poder del lenguaje. Investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orvás. Soy profesor de un instituto público
de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. Y te quería hacer unas preguntas. Para centrar, ¿qué es el lenguaje positivo? Y el lenguaje positivo es cómo recogemos el poder de las palabras, diciendo que las palabras nos enseñan a ver y a encontrar el lado favorable de las cosas. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos metemos en el campo de la educación. ¿Qué aporta? Bueno, no nos vamos a detener demasiado, son casi 40 minutos de vídeo, muy interesante. Sí que está muy enfocado también al terreno educativo en cuanto a la escuela, pero esta primera parte yo creo que nos podría servir a cualquiera siempre que queramos poner el foco, ¿no? en este lenguaje positivo, ¿no? Y al final es algo que nos acompaña toda la vida, nos acompaña en el día a día y forjan, ¿no? Al final forjar es para mí sinónimo de anclar. Cuando yo anclo algo y lo anclo de forma positiva y de forma sana, eso va a quedar en mí y me va a ayudar muchísimo a la hora de ir superando barreras, ¿no? El lenguaje, no solamente de lo que yo digo en voz alta hacia los demás, sino el lenguaje que yo me estoy diciendo a mí mismo. Y bueno, hay muchos estudios, ¿no? Sobre el poder que tiene a nivel neurológico, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo eso a nivel neurológico afecta o no a luego nuestra forma de ser. Al final, ¿cuántas veces nos ha pasado que pensamos, yo no es que esto yo no puedo hacerlo, yo no me atrevo, o algo más cercano, es que soy malísimo con las matemáticas, malísimo, se me dan fatal. Y a lo mejor no es una cuestión de que se den mal las matemáticas, a lo mejor es que durante mucho tiempo te han estado diciendo que no eres bueno en matemáticas hasta que te lo has acabado creyendo. Te lo has acabado creyendo, ya te has puesto el límite y ya directamente tu cerebro no te permite que sigas en ello porque ya piensas, no soy capaz, como no soy capaz, es que ni lo intento. Bueno, pues esto pasa mucho, nos pasa mucho con los niños, ¿no? Al final, dependiendo de lo que les estemos proyectando y diciendo, va a influir en lo que ellos piensan de sí mismos. Su lenguaje interno está provocado por lo que han escuchado directamente, en este caso, sobre todo de sus grandes referentes, que son principalmente mamá, papá y los maestros, ¿no? Que son las personas de referencia que tienen desde el principio. Luego hay mucha gente alrededor, ¿no? A veces las referencias pueden estar en un abuelo, en una abuela, en un tío, en un hermano, porque es con quien más tiempo pasan. Entonces, cuando me refiero a figura de referencia, pues obviamente siempre se pone de ejemplo a las madres y a los padres, porque se entiende que es un poco la estructura, pero independientemente de quién sea esa persona, es súper importante ese lenguaje, porque somos en ese momento, sobre todo cuando son muy chiquitines, somos las personas más importantes de su vida. Y lo que les podamos decir en ese momento va a influirles enormemente. Primero, porque no tienen otra realidad, con lo cual se quedan con lo que conocen. Y segundo, porque ese miedo, ¿no? A que no me vean mal, ese miedo a que no sientan que les estoy defraudando al final, ¿no? Luego eso poco a poco se va forjando, entiendo que o positiva o negativamente, se va forjando y al final ya no es lo que me dicen con mis referentes, sino lo que ya me digo a mí mismo. Porque estoy tan acostumbrada a que me hayan dicho eso durante toda mi vida que al final lo voy a proyectar dentro de mí y hacia los demás. Si eso que me han estado diciendo toda mi vida es algo positivo o tiende a ser positivo, eso es lo que voy a decirme a mí mismo y eso es lo que voy a proyectar también. Entonces, es muy importante que pongamos el foco en esto. Algunos pensaréis, claro, pero es que a mí me han educado de esta manera y tampoco me ha ido tan mal. No, no es una cuestión de que nos vaya mal, ¿no? Sino de que pues, nos pueda ir mejor. Y hay veces que haciendo un poco de reflexión podemos pensar,
realmente, de todas las opciones que tengo, ¿puedo hacer algo que sea distinto a lo que han hecho conmigo? Si eso realmente a mí no me gusta, ¿por qué no, no? Pues seamos valientes y vayamos a por ello, ¿no? Bueno, continuando con el propio tema del lenguaje positivo, para darle un significado, es la capacidad de construir buenas historias. Es decir, lo que decía Luis Castellanos en el vídeo, ¿no? Que vamos forjando nuestra propia historia, nuestro día a día, nos acompañan toda la vida las palabras, ¿no? Si yo construyo un lenguaje positivo en mi día a día, mis historias y las historias de mis hijos y las historias de la gente que tengo alrededor van a ser buenas historias. Y esa experiencia es con la que yo luego me voy a quedar. Si yo lo que estoy acostumbrado es en vivir en un entorno donde todo es negativo, donde todo es no, donde todo es no vale, donde hay miedo, donde hay agresividad en un momento dado, mis historias no van a ser buenas. Y al final, esa reflexión de vida, pues, ¿cómo va a quedar, no? Hagamos un poco parón en esto y centrémonos en, vale, y ahora esto, ¿cómo le doy forma, no? ¿Cómo lo llevo a cabo? Bueno, pues con las palabras que emitimos podemos ayudar o podemos anular las dos cosas. Por eso comenzaba un poco antes diciendo que esto es un arma de doble filo, ¿no? Al final. ¿Cuántas veces hemos estado tristes, hemos tenido una mala experiencia, nos ha pasado algo desagradable y de repente ha venido alguien, nos ha dicho una sola cosa que nos ha podido animar? Y eso ha hecho que de una situación desagradable y ahora es el momento de volver a resurgir, ¿no? Este tipo de lenguaje positivo hace que tú me ayudes, que yo me sienta bien, que haya tenido una experiencia más agradable o positiva y pueda volver a intentarlo. Sin embargo, hay otro tipo de palabras que nos pueden anular. Esto que conlleva hacernos más inseguros, hacernos más inestables, hacernos más temerosos y al final, a nivel educativo, a nivel infancia, hacernos menos autónomos. Y bueno, yo creo que al hilo de que quiero que mi hijo sea feliz, quiero que mi hijo sea autónomo, quiero que mi hijo tenga la capacidad de poder defenderse a sí mismo, de poder vivir en un mundo donde, bueno, va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas, porque es una realidad, pero le voy a dar las armas suficientes para que sea estable y pueda con ello, ¿no? Y pueda enfrentarse a los problemas, porque los problemas y los conflictos no van a desaparecer. Las palabras positivas también se ha demostrado que hacen que se preste más atención. Cuando tú te sientas con un niño, con una niña, o te sientas con tu hijo o con tu hija a hablar sobre algo que ha ocurrido, algo que no ha hecho bien, un problema que ha tenido en el cole, una situación que ha vivido en casa con su hermano, algo que no está bien, y te sientas a hablar con él sabiendo en qué posición está, dejando todo aparcado a un lado, dándole la importancia que se merece y utilizando un lenguaje positivo en el sentido de no etiquetar, no juzgar y pensar en lo que le está pasando en ese momento a él, van a hacer que él preste más atención a lo que tú quieras decirle. Por lo tanto, prestar más atención va a hacer que conectes con él, va a hacer que se concentre más en ese sentido y va a hacer que tenga más capacidad de buscar soluciones al final, ¿no? Palabras como el sí, tan sencillo como 2 letras, dan poder y construyen puentes. Palabras como el no limitan y ponen barreras, al fin y al cabo, ¿no? Lo decía al principio del taller, las palabras se conectan con la emoción. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que nos han dicho algo que nos han hecho un daño horrible? Y incluso es que lo notamos, ¿no? Normalmente en el estómago, ¿no? Que es donde están las emociones primarias. Cuando algo nos hace daño, es que lo notamos, nos encontramos mal incluso físicamente, ¿no? Sin embargo,
Cuando las palabras son positivas, sanan, se vinculan con nuestra emoción y anclan esa sensación de sentirnos agradables, ¿no? Anclan y hacen que bueno, podemos seguir un poco tristes, podemos seguir un poco enfadados, pero la manera de enfocarlo va a ser muy distinta. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en situaciones de duelo. Cuando pasamos por una situación en la que hemos tenido una pérdida, nuestros hijos también pasan por eso. Ellos también tienen pérdidas, ¿no? Un duelo no solamente tiene que ser pérdida de un ser humano, de un familiar, un ser querido, pérdidas de muchos tipos. Hay niños pequeñitos que pierden su objeto más valioso con el que se duermen y para ellos eso es un duelo y es real. Entonces, cómo nosotros enfoquemos esa situación pueden permitir que el niño, a pesar de seguir sintiéndose triste, pueda buscar una solución y una alternativa a esa sensación desagradable o esa sensación de tristeza, ¿no? Esto está interrelacionado directamente con las etiquetas. Inevitable que a veces nos pase, somos humanos, todos. De alguna manera, pues tenemos nuestros propios prejuicios, es así, ¿no? Socialmente y a nivel más directo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando eso nos pasa con los más vulnerables, en este caso, pues vuestros hijos, vuestras hijas o nuestros alumnos, ¿no? Cuando nosotros estamos teniendo un juicio de valor sobre algo que están haciendo, bueno, más bien sobre ellos directamente, se lo proyectamos. Entonces, es tan sencillo como intentar cambiar ese lenguaje. Por ejemplo, eres malo, porque no paras de pegar a tu hermana. No. ¿Eres malo? No, porque tú no eres malo las 24 horas del día. Es además imposible. Con lo cual, en este momento, tu comportamiento no ha sido el correcto, ha sido inadecuado, el comportamiento. Y tenemos que centrarnos en la acción para que vean que eso es lo que debe de cambiarse, pero que él no es malo, porque al final, cuando estamos dirigiendo ese prejuicio hacia nuestros pequeños, se lo acaban creyendo. Bueno, si total, todo el mundo piensa que soy malo, porque como no paro de pegar a mi hermana, pues lo voy a seguir haciendo, porque eso es lo que piensa la gente de mí. ¿Para qué voy a cambiar? Y a lo mejor lo que hay detrás de ese pego a mi hermana, hay mucho más que tenemos que averiguar, porque de forma innata nosotros no somos malos, no pegamos, no nos gusta hacer daño a los demás, ¿vale? A no ser que haya ya una patología que no es lo general. Entonces, es importante pensar qué puede estar pasando para que él o ella tenga ese comportamiento. Y ahí es donde yo cambio el chip y dejo de tener ese prejuicio. Cuando mi foco lo pongo en qué puede estar pasando cuando su comportamiento habitual es este. Su comportamiento, no él como persona, ¿vale? Y bueno, pues hay muchos estudios que concluyen que las palabras negativas, como el no, el nunca, el no puedes, aumentan fisiológicamente nuestros niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y esto pues hace un daño terrible, porque al final pues nos cierran mucha la visibilidad, hace que los niños, cuando tenemos un nivel de estrés muy elevado, los niveles de concentración disminuyen, prestamos mucha menos atención a las cosas, no memorizamos como debemos, y esto en un momento tan clave como es el crecimiento de los pequeños a lo largo de su infancia y de su adolescencia, pueden influir negativamente a la hora de, y básicamente, por ejemplo, el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues está todo muy relacionado y todo tiene un poder impresionante, ¿no? Al final, frente a 5 palabras positivas, una negativa, hacen mucho más daño. Con lo cual, fijaros el poder que tiene el no frente al sí, dependiendo de cómo lo manejemos, ¿vale? Bueno, y acabando un poco, quería centrarme un pelín en estilos de comunicación. Hemos hablado de la importancia del lenguaje positivo, hemos hablado de la importancia que tienen las palabras cuando nos dirigimos a los demás, incluso hemos hablado un poco de la importancia que tiene esa forma de transmitir la información, ¿no? Con nuestros gestos,
con nuestro tono de voz, con nuestra corporalidad, ¿no? Y luego están los estilos de comunicación. Seguro que todos os reconocéis en todos, pero siempre hay uno que sobresale un poquito, ¿vale? Así de paso, voy a comentar brevemente dos que son los que ahora mismo menos me interesan, porque quiero darle sobre todo valor a la parte positiva en el taller de hoy, que sería la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. Comunicación agresiva, por su palabra ya creo que imagino que todos más o menos sabéis por dónde anda, es una comunicación que cuando nos dirigimos de esa forma a los demás, dañamos. No siempre se daña con un gesto físico, pero muchas veces la agresividad verbal puede hacer mucho daño también, ¿no? Entonces, es la persona agresiva que comunica de forma dañina, que juzga, que no piensa en quién tiene delante, no se está planteando qué le puede estar pasando en ese momento a la otra persona. Y bueno, pues al final es un tipo de comunicación que probablemente tenga mucho que ver con nuestros propios miedos, con cómo nos han enseñado a nosotros mismos y con nuestras inseguridades, ¿vale? Entonces, si eso suele ser el tipo de comunicación en la que soléis estar, pues es tan fácil como parar a pensar y ver cómo se puede cambiar. Fácil entre comillas, ¿vale? Yo entiendo que a veces pues estas cosas no se consiguen de un día para otro, pero solo el hecho de tomar conciencia sobre este punto ya es un paso enorme para dar el paso y dar el cambio, ¿vale? Otro tipo de comunicación pues sería la pasiva, que es como un poco lo contrario, pero que a veces suele pasarse de un estado a otro. Una comunicación pasiva evita el conflicto a toda costa. No, yo no quiero saber, ahí está, ya desaparecerá solo. Y tampoco somos capaces de transmitir a los demás qué nos pasa. No somos capaces ni de que nos ayuden, ni por supuesto ayudar a otros, ¿no? Transmiten muchísima inseguridad y a veces pues caemos en que de tanto acumular, como se suele decir, puedes explotar en un momento dado y pasarte justo al lado contrario, que sería el agresivo, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, el estilo de comunicación ideal que debemos de tener en mente siempre, sobre todo, y digo siempre, aunque no es precisamente una palabra que se deba de utilizar mucho, cuando el momento que queremos trabajar con nuestros hijos o que queremos sentarnos a dialogar porque es algo verdaderamente importante, es cuando realmente tenemos que poner el foco de atención, ¿vale? Sería la comunicación asertiva. Expresamos lo que sentimos, no dejamos de decir las cosas, pero sin hacer daño a los demás, ¿vale? Aquí viene lo fácil o lo difícil. Cuando yo expreso algo que me pasa por dentro o algo que me ha hecho daño de ti o que no me ha gustado, te lo voy a decir sin juzgarte y sabiendo que con total libertad, por otro lado, voy a obtener también una respuesta. Pero al final es una manera muy sana de poder resolver conflictos que al final todos en nuestro día a día pues tenemos, ¿no? Eso de, mira, esto que acaba de pasar no me ha gustado, te pido por favor que la próxima vez lo hagas de otra manera, porque este tipo de actos a mí me hacen daño. Te estoy diciendo lo que me pasa, he sido sincero contigo, no me lo he guardado dentro, pero he sido cuidadoso en no hacerte daño a la hora de transmitirse ese mensaje. Sin embargo, a lo mejor en el lado contrario te podría decir, mira, como sigas haciendo no sé qué, la próxima vez ya estoy siendo agresivo, no te estoy dando opción a que tú también te puedas explicar, ya te he juzgado directamente porque pienso que esto lo has hecho a propósito para jorobarme y ya la comunicación empieza a tener interferencias, ¿vale? Cuando nos comunicamos con asertividad, evitamos palabras tipo no, evitamos palabras tipo debes y tienes por puedes. Por ejemplo, tienes que recoger tu habitación o tienes que hacer los deberes. Ya directamente con ese tipo de lenguaje estamos diciéndole, dando una orden muy estricta sin hacer que el otro se sienta partícipe de lo que tiene que hacer. Al final, si yo quiero que mi hijo se siente a estudiar o se siente a leer o haga algo que es más una obligación, por así decirlo,
y quiero que él tome conciencia de que eso es importante para él y que él tiene que salir de él. O sea, yo te lo digo hoy, pero mi objetivo no es tener que decirte tienes que sentarte a leer o sentarte a estudiar o prepararte un examen o vestirte porque ya empiezas a ser mayor y tienes que empezar a tener esa autonomía, sino que quiero que llegue el momento en el que sin que yo se lo diga, lo haga, porque ahí me daré cuenta de que está siendo capaz de hacer las cosas por sí mismo y ya está empezando a ser autónomo. Si yo quiero hacerle partícipe de esa situación, mi proyección a la hora de comunicarlo ha de ser otra. Puedes, ¿te parece que puedes ponerte un ratito a leer mientras que yo hago no sé qué? Y luego, ¿qué te apetece hacer cuando acabemos? O sea, un poco que no es una cuestión o sea, al final es un diálogo y a veces tenemos la sensación de que como nosotros somos los adultos y esos son los niños, aquí no hay nada que decir. Yo estoy aquí, tú estás aquí y yo mando. Bueno, si queremos que esa sea la relación, también tenemos que ser conscientes de las consecuencias que eso va a llevar el día de mañana. Si yo quiero que mi relación sea de respeto, por supuesto, y de al final yo soy el adulto y soy el que voy a poner ese límite o esa estructura, ¿no? Pero en un momento en el que yo te estoy enseñando a que tú también tienes derecho a ser escuchado, tienes derecho a decirme qué te apetece y a darme alternativas, porque al final enseñar a nuestros hijos a darnos alternativas hace que el día de mañana también ellos sean capaces de ser de una forma crítica, constructiva, ante una situación en la que le expongan algo que no esté de acuerdo y sea capaz de decirlo. Al final, este tipo de relación va a influir luego el día de mañana en este tipo de relaciones que vaya a tener con los demás. Evitemos los nunca y siempre o nadie, porque son palabras totalitarias que generalizan demasiado, ¿no? Es mejor concretar, sobre todo con niños pequeños, ¿no? Que tengan clara la acción de una forma concreta y acción, no sobre su forma de ser, ¿vale? Eres un desordenado, siempre tienes la habitación desordenada, nunca recoges los juguetes. No, ordena tu habitación, porque tienes que hacerlo, ¿no? Ordena tu habitación. Aún está desordenada. O sea, yo te estoy diciendo claramente el motivo por el que yo te pido que ordenes tu habitación. Es que en este momento esa habitación sigue estando desordenada. Pero no estoy diciendo que tú seas un desordenado. Porque si no, al final, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pues, y total, si ya tengo la etiqueta, soy un desastre, ¿para qué voy a recoger? Si es que no me merece la pena, ¿no? Los peros por los y, porque al final este tipo de palabras también hacen que sumen, ¿no? Y bueno, pues al final un poco lo que hemos comentado, evitar etiquetas. Es muy difícil y es humano que nos salga de forma natural, porque estamos muy acostumbrados también, igual que estamos muy acostumbrados a recibir lo negativo o a que nos digan algo malo y nos suele costar mucho recibir las cosas positivas sobre nosotros mismos, ¿no? Por eso empezaba también diciendo que intentéis proyectar lo que os estoy contando de una forma positiva de, pues yo esto lo hago, pues no lo hago tan mal, pues igual se me está dando bien, ¿no? Es importante y es importante que para evitar las etiquetas las empecemos a trabajar con nosotros mismos y quitarnos nuestras propias etiquetas también, ¿no? Bueno, el resultado de nuestra comunicación, al final, y ya con esto termino, es la respuesta que obtenemos de los demás. Empezaba la charla contando que siempre pensamos que son los demás los que no nos entienden, que yo comunico fenomenal y que es el otro el que no entiende nada. Sin embargo, para darnos cuenta de si realmente mi mensaje ha llegado, es tan sencillo como preguntarnos o ver el resultado que obtenemos, ¿no? Si está haciendo lo que yo espero que haga, es que he sabido trasladar bien ese mensaje, ¿no? ¿Y cómo podemos mejorar la comunicación para que la respuesta que queremos la recibamos de esa forma? Bueno, pues hay 4 ítems que para mí son básicos, ¿vale? Por un lado, la atención. Observa cómo está tu hijo cuando vas a hablar con él, cuando quieres tener una comunicación, cuando quieres tener un diálogo. Préstale atención. Observa cómo se encuentra y piensa
si es el momento adecuado para tratar ese tema. A veces nos ha pasado que nos pasa, ¿no? A nosotros. No es el momento, ahora no me apetece hablar de esto y hay que respetarlo. Y diréis, ya bueno, es que nunca le apetece hablar de esto. Bueno, depende cómo lo enfoquemos, ¿no? Pero es verdad que si es un momento en el que está histérico, nervioso, acaba de llegar rebotado por un problema que ha tenido o está súper disgustado, en ese momento a lo mejor no es momento de hablar del tema. A lo mejor ese es el momento simplemente de acompañarle y que sepa que estamos ahí. También nos pasa a nosotros. Nos pasa que hemos tenido un mal día o ese día ya estamos torcidos porque no estamos súper cansados de estar trabajando a todas horas, de llegar a casa agotados, duchas, baños, cenas, ahora no se quiere dormir y entramos en un momento un poco histeria, ¿no? Si yo en ese momento pretendo, estando yo enfadadísima, atacada o agotada, pretendo que mi hijo me entienda, va a ser prácticamente imposible, porque es que ni yo me entiendo a mí mismo en ese momento, ¿no? Entonces, un poco equilibrar esa balanza y buscar el momento adecuado, sobre todo cuando queréis contar algo importante o queréis hablar de algo importante. El rapport, que es básicamente acompasar y no obligar, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con la parte física, ¿vale? Físicamente os comentaba al principio que era importante ponernos a su altura físicamente, estar cerca, que no vean que estamos por encima, que estamos en una postura relajada, ¿no? Y fijaros cómo se están sintiendo y qué necesidades tienen, porque nos van a dar muchísima información sin palabras de lo que necesitan en ese momento. Si nosotros somos capaces de darles lo que necesitan, no más ni menos, lo que necesitan, vamos a construir una relación mucho más sana y va a haber un vínculo de apego mucho más fuerte. Hay un psicólogo terapeuta que yo sigo mucho que se llama Rafa Guerrero, que es experto en infancia y adolescencia, y habla de un término que se llama responsividad, que es la capacidad de responder a las necesidades de los demás, o en este caso de los niños. Si yo quiero manzanas, te voy a dar manzanas, no te voy a dar el árbol entero, que a veces podemos llevar a cabo la parte esa de la sobreprotección, ¿no? Entonces, es importante fijarnos en qué necesitan, qué nos están contando en ese momento, ¿vale? Para que ellos también se sientan comprendidos. Una vez que se sienten comprendidos, van a estar mucho más expuestos a contaros realmente lo que les puede estar pasando por dentro. Y entonces, detrás de esa información vamos a saber el motivo por el que pega a su hermana habitualmente, por ejemplo, ¿no? Vinculado a la atención y el rapport, pues la empatía, fundamental. Y aquí es donde entra en juego la parte de no etiquetar. Cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona y presto atención, dejo aparte todo lo que estoy haciendo, no hay móviles, no hay tele, no hay cena, no hay nada. Eres tú la persona más importante en ese momento, tu hijo es la persona más importante en ese momento, y soy capaz de saber por dónde estás pasando. Hablábamos antes de las emociones básicas. Todos somos capaces de saber lo que sienten los demás, porque nosotros lo hemos sentido en algún momento de la vida. Pues a nuestros hijos les va a pasar lo mismo. Si yo soy capaz de ponerme en sus zapatos, voy a poder darle una respuesta mucho más buena y más rápida y le voy a poder ayudar realmente en lo que va a necesitar, ¿no? Y esto es una cuestión de actitud también. Y bueno, importante la escucha activa. Observar, no juzgar y prestar atención. No solamente oír lo que me está diciendo, sino ver lo que hay detrás. Esos gestos, ese lenguaje corporal, que tiene mucho que ver con lo que me está diciendo, ¿no? Al final, pues, si estas 4 cosas las tenemos en mente habitualmente, nuestras relaciones con nuestros hijos en familia, con nuestras parejas, seguro que van a ser muchísimo mejores. Y bueno, pues ya terminamos. Como conclusión, una de las habilidades más determinantes de nuestra vida es la comunicación. Conectamos con sus emociones, con las de los demás y con las nuestras, por supuesto.
Es importante sintonizar, acompasar, acompañar a través del lenguaje para darle palabras, para dar narrativa, para dar un significado a lo que nos está pasando o a lo que les está ocurriendo a ellos. Prestarles atención plena, escucha activa. Esto va a crear vínculos de confianza muchísimo más poderosos de lo que vos podáis imaginar. Es importante tener en cuenta la narrativa o el lenguaje. Este lenguaje nos puede anular o nos puede alimentar o ayudar. Y bueno, al final, cuando construimos relaciones donde hay comunicación, se fortalece la familia, hay respeto y hay confianza, ¿no? Valores que, bueno, yo por lo menos considero fundamentales para crear un buen vínculo de confianza con los seres más queridos, ¿no? Y bueno, pues terminando un poco la charla, en resumidas cuentas, no sé si he llegado a comunicar todo lo que esperaba, si me he sabido explicar bien, si os ha servido de algo, espero que sí. Y bueno, pues si he conseguido que por lo menos pongáis un pelín de atención y de reflexión, pues yo me doy más que satisfecha. Y bueno, pues al final una buena comunicación permite construir, permite mejorar y permite afianzar nuestras relaciones. Me he dejado una cosa, Salomé, no sé si voy un poco mal de tiempo, quizás me he pasado demasiado. Bueno, tranquila. Vale, pues quería aprovechar, nada, no va a ser muy largo porque se me ha escapado, pero quería poneros un fragmento de una peli que a mí me encanta y que, bueno, creo que como conclusión podría ser un poco la guinda, ¿no? ¿Si os parece? ¿Se ve? Vale. Profesional. Oh, muy bien. Sí. No sé, verás. Seguramente llegarás a ser igual que yo. Se hereda lo bueno y lo malo y yo estaba por debajo de la media. De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos. Así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Vamos. Bueno, no sé si habéis visto esta película, si no os la recomiendo. Se llama En busca de la felicidad y bueno, Hola, soy Miguel. da unos mensajes increíbles. Así que bueno, os animo a que no perdáis las ganas de seguir avanzando y bueno, espero que os haya gustado lo que os he contado.